Muy bien, 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 11 al 15. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 11 al 15. Si ya lo encontró, le invito a que se pongan en pie y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Ustedes siguen la lectura, voy a leer yo. Entonces, puestos en pie, y dice, obviamente hay un contexto, ya lo vamos a explicar, pero el texto hoy día dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Padre Celestial, que tu palabra hable a nuestras vidas en este día, que ciertamente no es solamente para las viudas jóvenes, tampoco es exclusivamente para las damas, es para tu pueblo. Que yo tome para mí lo que corresponde, lo que tú tienes para mí en este día. Que tu bendición sea sobre nosotros, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. El peligro de la frivolidad. Seguimos con nuestro tema general titulado Algunos aspectos de la práctica de la piedad. No hemos terminado porque este tema llega hasta el capítulo 6, versículo 2. Y hoy, bajo el título El peligro de la frivolidad, veremos en nuestro texto en qué consiste dicho peligro y cuál es la cura para esa característica que corroe el testimonio cristiano. El domingo pasado hablamos del deber de honrar, sostener a las viudas con un historial de piedad. Pero no se entiende aquí que este sustento es para que ellas lleven una vida relajada, libre de trabajo, sin ocupación alguna. No, no es para eso. Hay un deber universal de trabajar. Y el descanso que conoce el creyente es el descanso eterno, no el retiro jubilatorio. Así que está muy bien puesto eso, que descanse en paz. Es un deseo, porque algunos no van a descanso eterno. Que otros lo hagan, esto del retiro jubilatorio, no justifica que cambiemos la voluntad de Dios por el gusto de los hombres, la moda humanista o el capricho popular. Por cierto, hay lugar para el retiro, pero no en la forma que algunos imaginan. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Y ahí está 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, que dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y en el versículo 12 se nos conmina a trabajar sosegadamente y procurar lo necesario para nuestro sustento. Entonces, está clarito. Es más, Efesios 4:28 nos exhorta a, junto con trabajar, a ahorrar, a fin de tener que compartir con el que padece necesidad. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 nos dice que descansarán de sus trabajos.
¿Cuándo? ¿A los 65 años? No. Pues habla de los que mueren en el Señor. Ellos son los que descansarán de sus trabajos. Ahí entonces, los que mueren en el Señor descansan en paz y cesa su obra. Por supuesto, el tipo de trabajo cambia con los años, pues la energía disminuye y las enfermedades minan la fortaleza de los hombres. Los procesos mentales ya no son tan rápidos. Lo siento. Estoy hablando por experiencia también. Y el deterioro termina por ser evidente. Sin embargo, el creyente no es solo un cuerpo de huesos, músculos y tendones. Según a los Corintios capítulo 4, versículo 16, reconoce una verdad, pero nos revela más todavía, porque dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sí, hermanos, delante de ustedes está un hombre renovado, que se renueva cada día. Sí, tiene el pelo más blanco, camina más agachado y le han aparecido algunas cosas, pero se renueva de día en día. Y con ese interior que se renueva de día en día, sirve y trabaja para su Señor de acuerdo con los dones y talentos que el buen Dios en su gracia le otorgó, y lo hará hasta que oiga la voz de su Señor llamándolo a su presencia. Hasta ahí trabaja. No me cabe todavía eso de que, sí, yo me quiero comprar una parcela en el sur para mi retiro. ¿Qué voy a hacer allá? Yo le dije a alguien, me dijo, ¿te gusta este lugar? Es bonito, es lindo. ¿Te vendrías para acá y aquí? Me dijo, ¿pero no te gusta? Sí, me gusta. No te entiendo. Es que claro, me gusta para venir, para pasear, pero yo no podría vivir aquí. Dios me ha dado dones y talentos que compartir. Soy responsable ante el Señor por lo que Él me ha dado. Y estando aquí, libre de todo, oiga, y realmente uno descansa de muchas cosas, pero me sentiría como un traidor ante mi Señor. Y no quiero eso. Quiero que el Señor, cuando venga por mí, me encuentre haciendo su voluntad. Y si eso significa trabajar hasta los 99 años, trabajamos hasta los 99 años. ¡Qué bendición! Pero estamos hablando de las viudas. Entonces, estas viudas que trabajan para su Señor, son sostenidas por la congregación a las que sirven con esmero. No pierda de vista esto. No es sustentarlas para que no hagan nada. No, eso es desconocido en el cristianismo. La recomendación es que cumplan con ciertos requisitos expuestos en los versículos 9 y 10, comenzando por la edad. Deben ser mayores de 60 años. ¿Qué hacer si estas viudas resultan ser más jóvenes? Versículo 11. Pero viudas más jóvenes, no admitas. ¿Dónde no deben ser admitidas? ¿En la congregación? No, no deben ser admitidas en la lista. ¿Cuál lista? La lista del versículo 9. ¿Por qué? Versículo 11. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Como que uno ahí queda. Aquí hay como trasfondo una situación social
que se dio en tiempos de la iglesia primitiva, pero que es desconocida para nosotros. Por eso, este texto, como tantos otros, nos presenta el reto de explicarlos, no con los lentes del siglo XXI, sino con los anteojos del siglo I. De no hacerlo así, enfrentamos la contradicción que se presenta 3 versículos más adelante, porque en el 14 dice el mismo apóstol: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Se fijan? Entonces tiene que haber una explicación para esto y la hay. Considerar el párrafo completo nos ayudará en la comprensión. Versículo 11, y leeré hasta el 13. Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. El domingo pasado hablamos de una obra del siglo III llamada Constituciones Apostólicas, donde delimitaban y aclaraban lo que se esperaban que hicieran estas viudas, las viudas que son sostenidas. Dice, estas viudas deben ayudar a las mujeres que han sido visitadas por la enfermedad. Suena muy lógico. Deben estar dispuestas a prestar un servicio con discreción. Mire, diciéndoles a los ancianos lo que necesitan. Estaban bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia. Por lo tanto, ellas eran enviadas donde alguien que estaba enferma. Entonces le decían a los ancianos, la hermana fulana tiene necesidad de esto y esto, y bueno, ahí hay fondos para hacer esto. Diciéndole a los ancianos lo que necesitan, sin avaricia. O sea, no debían ir en la movida. Claro. No excesivamente aficionadas al vino. Para que puedan mantenerse sobrias. Mire. No hay la abstinencia aquí. Lo que hay es, no se embriaguen. Que sean cuidadosas con eso. No es un problema que beban. El problema es si se embriagan. Para que pueda mantenerse sobria y ser capaz de realizar los servicios por la noche. Y muchos otros deberes de amor. Mire cómo se organizaba la iglesia. También mencionamos a Tertuliano, que escribe más o menos de la misma época, del siglo III, que estas mujeres, debido a su experiencia de vida, aquí está implícita la edad, ¿sí? Estas mujeres, debido a sus experiencias de vida, debían ser capaces de ayudar con prontitud a todas las damas con consuelo y consejo. ¿Qué consuelo le van a dar? Consuelo que viene del Señor. ¿Qué consejo le van a dar? Consejo que viene de la palabra del Señor. O sea, esto da por sentado de que una mujer con esta experiencia de vida también conoce las Escrituras. No porque pretenda ser pastora, sino porque quiere conocer mejor a su Señor para servir mejor a su Señor. Ay, es que las mujeres no tenemos nada que hacer. Bueno, si es ociosa, claro, no tiene nada que hacer. Pero hay mucho para hacer. Además, también mencionamos Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Mire, eran respetables. ¿Ah? Ahí va la hermana. No, ten cuidado con esa vieja. Sí. Reverentes en su porte. No calumniadoras.
Interesantemente, la raíz de esta palabra es diábolas. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser castas. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser buenas. Que enseñen a las mujeres jóvenes que sean sujetas a sus maridos. ¿Para qué todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tenemos entonces que el testimonio de la historia en las constituciones apostólicas y en Tertuliano y el testimonio de la Biblia en Tito capítulo 2 no se condice, no tiene concordancia con las mujeres descritas en los versículos 11 al 13 de nuestro texto. Seguramente había excepciones, como en todo. Pero el apóstol al menos da cuenta de 3 defectos en estas viudas jóvenes, que las descalifica para la labor que se las necesita y que serán causa de reproche para la iglesia y el evangelio si esto no se tiene en cuenta. Veamos entonces el primer defecto que el apóstol menciona aquí es la pasión natural. Aunque en nuestra versión el texto es fuerte y claro. Transcribo de la Nueva Traducción Viviente estos versículos, los versículos 11. Sí. Dice la NTV, las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. La pasión natural no es mala en sí misma si tiene lugar legítimo para expresarse. La Biblia no idealiza al creyente. No existe el creyente que pueda vivir despreocupado de su condición natural. Su naturaleza es carnal, vendida al pecado, por lo que siempre necesita la gracia de Dios y estar en guardia contra el pecado. Normalmente una viuda joven es inestable emocionalmente. Y esto hará que su condición natural aflore, pues la tentación acecha y el resultado es que desea casarse nuevamente. Estamos hablando del caso para el caso de que las quieran poner en esa lista. Esto en sí no es malo, pero si ha estado en la lista, ha sido sustentada por la iglesia para que sirva al Señor en su viudez, queriendo casarse, quebranta su promesa de dedicarse en cuerpo y alma a su Señor. La palabra se rebelan literalmente significa se insolentan y da la idea de un buey joven tratando de sacudirse el yugo. Cuando en el versículo 12 dice incurriendo en condenación, eso no tiene que ver con la condenación eterna, sino más bien con un severo reproche por falta de compromiso, por faltar al compromiso con la iglesia que libre y voluntariamente tomó. Nadie la obligó. Libre y voluntariamente tomó, pero ahora, es que la situación cambió. Entonces, no, eso no. Así como en tantos lugares, antes de juzgar, dejando de lado la misericordia, debemos ver el problema social. Y el problema social es el siguiente.
Era casi imposible para una mujer soltera o viuda ganarse la vida honradamente. No había campo laboral para ella y el resultado de esto parecía inevitable. Se veía impulsada a la prostitución para poder vivir. Vemos este trasfondo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y también en el libro de Hechos. ¿Cuánta gratitud, hermanos, debe inundar nuestros corazones por el avance que ha tenido la sociedad, por los cambios, la valoración de la mujer, el cuidado de la niñez, la monogamia y la familia? Todo esto hunde sus raíces en el cristianismo. Salga del entorno cristiano, vaya a la India, vaya a China, vaya a Bután, África. Y mientras más lejos esté el cristianismo, se sorprenderá de las prácticas, algunas de ellas completamente inaceptables a nuestra mente. Si hoy día la mujer tiene dignidad, goza de respeto, es por Cristo, aunque ellas despotriquen del Evangelio. El segundo defecto que Pablo menciona, nos descubre aquí, es la ociosidad. Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Aquí, otra vez, transcribo de la Nueva Traducción Viviente para nuestra claridad. Dice esta versión: y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entremetiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Los peligros de la ociosidad siguen siendo los mismos en cualquier edad y cualquiera los puede observar. En este caso, una vez perdido el gusto por el servicio que entregaban, se volvían negligentes y con el pretexto de visitar a los hermanos, concurren de casa en casa, pero no para llevar ayuda o consuelo. Aunque hoy la condición social de las viudas ha cambiado mucho, para bien además, no podemos decir lo mismo de quienes, viudas o no, han adquirido el hábito y aprenden a ser ociosas. Voluntariamente toman este hábito pernicioso y se transforman en lo que coloquialmente conocemos como el correo de las brujas. Mujeres livianas, frívolas. Y debo decir que esto no se limita a un solo sexo. Siempre existe la tentación de hablar del que está ausente y de contar el secreto, la novedad, el hecho oculto a los demás. ¿Supiste? La información, no sé si sabías, que los más descarados disfrazan con el consabido: te cuento para que ores. Hermanos, Satanás siempre le encontrará ocupación a las manos desocupadas. Huye de la ociosidad y de los pasatiempos improductivos. Usa la mente que Dios te dio para su gloria, para beneficio tuyo y para beneficio del prójimo. Y usa tu lengua
para agradecer el bien que recibes. Reconoce a quienes Dios usa para bendecirte. Eso los anima. Y agradece a Dios por su bondad. El tercer defecto es consecuencia del anterior. Dice la NBI en esta porción, versículo 13, la segunda parte. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. ¿Cómo ha sufrido la iglesia los embates de la lengua femenina? En 2000 años no ha cambiado, pues la lengua que no se usa para construir, se usará para destruir. He aprendido, creo, a temer a mujeres piadosas. Esa piedad que se esfuerza por mostrarse y que no es tal. Cuánto engaño y veneno hay en esa piedad aparente. ¿Quiénes siembran celos y discordias? ¿No son las mismas que llevan chismes de acá para allá? Y ya no es necesario visitar las casas, no, pues llegan a ella mediante WhatsApp o grupos secretos que ella fomenta. Todo comienza con buenas intenciones. Que te comparto un himno, que les comparto esta prédica, estas enseñanzas, queridas hermanas. Gracias. Que Dios te bendiga. Qué lindo. Lo que se comparte nunca es de la iglesia donde asisten. No. Son otros ministerios que llaman su atención, pero no recuerdan el sermón del domingo anterior en su iglesia y tampoco la enseñanza que recibieron. Pero comparten al predicador tal y tal que es de tanta bendición. ¿No te parece extraño que no coman su propio pan? ¿Y a qué viene esa especialidad catadora de enseñanzas? ¿Por qué esa es mejor que esta otra? ¿No será que tienes comezón de oír y buscas lo que agrada a tus oídos? ¿Será que te has transformado en una corre, ve y dile espiritual? ¿En una que lleva y trae? El adjetivo chismosas viene a significar aquí charlatana, hablar por hablar y a veces hablar maliciosamente. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esta palabra, en su forma verbal, aparece también en Tercera de Juan, versículo 10, y fue vertido a nuestro idioma como parloteando. El otro vocablo, entremetida, tiene uso coloquial entre nosotros. ¿Cómo decimos aquí? Metiche. ¡Qué cuadro! Mujeres ociosas, chismosas, charlatanas y metiches. ¿Quién las quiere? Pues ellas son queridas y amadas por otras mujeres, ociosas, charlatanas, chismosas y metiches. Pero debe ser así. No,
La frivolidad trae estos frutos venenosos a las congregaciones. La mujer creyente, temerosa de Dios, se viste de buenas obras, dice en esta misma epístola, capítulo 2, versículo 10, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué hace la diferencia entre unas y otras? Cristo. La consagración real, el Evangelio, la lleva a lo opuesto de lo que sigue en el versículo 13, en nuestro texto, hablando lo que no debieran. Proverbios 17, 28 dice aún el necio cuando calla, el necio cuando calla es contado por sabios. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 31, 26 dice que la mujer de Dios, entre otras muchas buenas obras, de ahí del 31 lo puede leer, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Un ruego aquí. Te suplico, por el entrañable amor de Cristo, no te conviertas en creadora de problemas. Sé de aquellas que se abocan a resolver por la gracia y con la ayuda de Dios los problemas que surjan por la natural convivencia entre nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo entonces evitamos la frivolidad? O en este caso, ¿qué debe la iglesia hacer con viudas jóvenes? Un buen resumen de la respuesta adecuada a esta situación y cualquier otra que involucre ociosidad es que se mantengan ocupadas. Repetimos, Satanás siempre le encontrará ocupación a las manos desocupadas. Una vida vacía siempre es peligrosa, pues se llenará y no de virtudes precisamente. Pablo las alienta a casarse, a cuidar de su propia familia y a cuidar de su testimonio. Versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ciertamente, la soltería tiene sus beneficios para quienes pueden llevarla en la voluntad de Dios. Reflejo de esto es el mismo apóstol, que en 1 Corintios capítulo 7, en los versículos 7, 32 y 40, él habla de esto. Pero aquí la situación es distinta. Dice Crisóstomo, este es del siglo IV, referente a este texto de 1 Timoteo 5, es como si dijese, quiero que se casen porque ellas mismas lo quieren. El apóstol ve en el deseo de estas mujeres de casarse no algo malo ni ilegítimo, sino algo muy legítimo y natural. Y por cierto, con tal que sea en el Señor, pues ha quedado libre para casarse con quien quiera. Pero esto debe resolverlo cada cual. El ideal que expresa Pablo es quedar solo, pero solo si tienen don de continencia. Y esto lo sabe cada cual. Abstengámonos de pronunciarnos de casos ajenos. No empujemos a otro a lo que creemos que le conviene. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuánto daño
No han hecho palabras bien intencionadas, tal vez, pero empujando a otro a dar un paso que no se quiere dar. ¿Cuántos matrimonios no sobreviven a duras penas porque no se consideró la voluntad de Dios en el asunto? El quiero del apóstol es un deseo en vista de algo peor, pero en ningún caso es una obligación. Un reconocido cristiano, piadoso y fiel como pocos, fundador de un movimiento que ya va por su tercer siglo de existencia, siendo soltero, sucumbió a las presiones de sus hermanos bien intencionados, que vieron en él al hombre ideal también para una piadosa viuda. Pero fue terrible. Él fue víctima de los celos de ella y del maltrato de palabra y de hecho. Sufrió violencia física y terminó abandonado por esta falsa, piadosa mujer. Pablo habla aquí de viudas jóvenes que críen hijos, gobiernen su casa. La Escritura, hermanas, no avala la inocencia femenina, pero tampoco su debilidad intrínseca. Tampoco les da aire de reinas o princesas que deben ser servidas en sus caprichos. No. El deber de trabajar fue dado al género humano, no a un sexo en particular. Y dentro del deber de trabajar, cuán arduo y constante y agotador es el trabajo de criar hijos. Cada una de ustedes que son madres lo saben. Saben que criar hijos no es lo mismo que criar pollos. No se trata de proveerles solo alimento o abrigo. De ahí que los tiempos de ocio de una madre son escasos. Y si son muchos, debiera preguntarse, ¿qué no está haciendo que la lleva a tener tanto tiempo libre y a desperdiciarlo en cotorreos sin fin, pasatiempos infantiles o completamente inútiles y vaciados de toda virtud? No, querida hermana, no eres una mujer virtuosa si tienes mucho tiempo libre. Lee Proverbios 31. Aquí es donde la iglesia necesita ancianas de sana doctrina. Tito dice que la sana doctrina implica, Tito 2:4, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿No te parece notable que debes aprender estas cosas? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nuestro texto de 1 Timoteo 5:14 también dice que gobiernen bien su casa. El verbo aparece 5 veces en esta epístola, gobernar, y en 4 de ellas, en el capítulo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 12 y en el capítulo 5, versículo 17, aparece la palabra que significa estar delante, presidir. Pero esto está referido al anciano y al diácono. Es él el llamado a estar delante, a presidir. Pero aquí, en el versículo 14 del capítulo 5, la palabra es distinta, aunque ha sido traducida de igual manera, y significa literalmente ser cabeza de. Este gobierno de la mujer de su casa es distinto del gobierno que se exige del hombre. La NTV dice aquí, así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. La Biblia
no nos enseña un intercambio de roles. Por supuesto, el hombre también debe cuidar su propio hogar, igual que los hijos, pero sus deberes son otros. Ya ha expresado antes los peligros de una vida frívola y aquí nos apunta un resultado a evitar. Dicen los versículos 14 y 15 que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es sabido que el más grande obstáculo que tienen las iglesias son las vidas deficientes de los que profesan ser cristianos. Aquí el adversario no es de carácter espiritual, no, es uno de carne y hueso que espera la menor oportunidad para justificar su apatía, su animadversión, su rechazo del Evangelio. Y esto lo hace señalando, apuntando con el dedo la vida deficitaria de la joven viuda, en este caso, o de cualquier miembro de la iglesia cuyo andar en el Evangelio es descuidado, torpe y carnal. Y no solo eso, o no contento con eso, llena su boca de invectivas contra el Salvador y la religión verdadera. ¿No es así? ¿Cuántas veces no hemos querido compartir el Evangelio con alguien que nos ha dicho, no, yo conozco uno que va, déjeme así mejor, estoy mejor? ¿Sí? No, para ser evangélico como mi taita, no, déjeme así. Llenan su boca, justificando así su rechazo del Salvador. Finalmente, quien quebrantó su primera fidelidad, suelta las amarras que la guardaban en el puerto seguro de la decencia y la moral, leva anclas y libre del impedimento del espíritu y vacía de la gracia de Dios, espuma en su propia vergüenza y le sucede lo del proverbio que cita Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 22. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué apartarse más calamitoso? No es que se apartan de sus hermanos, es que caídos de la gracia de Dios se apartan en pos de Satanás. Aquellos que se contaban como ovejas del redil del Señor se descubren como animales inmundos. Así describe Pedro esta conducta. Y aunque Pablo usa una expresión más fina, con todo quiere decir lo mismo. Aquellos que se han extraviado del camino recto terminan entregándose a una conducta inmoral. Se han apartado en pos de Satanás. El texto de 1 Timoteo capítulo 5 versículo 15 me ha llevado a recordar muchos casos a lo largo de mi vida de creyente en que he observado esto. Son demasiados. Algunos los traté personalmente. Ante mis ojos vi el abandono al pecado y el deterioro de vidas que parecían de futuro promisorio. Al recordar esto hoy, lloro sus decisiones y ruego por la restauración de ellos. Restauración que vendrá solo de la mano de un real y auténtico arrepentimiento. Pablo pone una nota de esperanza en 2 Timoteo capítulo 2, los versículos 25 y 26.
dice ahí, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y esto porque el mismo Pablo, luego de mencionar pecados que es posible hallar al interior de congregaciones, en 1 Corintios capítulo 6, los versículos 9 y 10, hay una lista horrible. Nos revela Pablo lo que ya sabemos por 1 Juan capítulo 1, que la sangre de Cristo nos lava y limpia de todo pecado confesado. Pues, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos razones para creer que el bien triunfará, que el pecado ya no estorbará más y que Dios puede redimir al más vil pecador, sea una joven viuda destemplada, la mujer de Juan capítulo 4 o la mujer de Juan capítulo 8. Pues, luego de mencionar las conductas deshonrosas de quienes caminan en oscuridad, dice Pablo en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque la realidad, hermanos, es que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, pagar el precio de nuestros pecados, comprarnos la libertad, otorgarnos perdón, justificarnos ante el Padre, darnos vida eterna y herencia entre los santificados. Como dice el himno, Jesucristo fue inmolado por salvarte, pecador. Dio su sangre en el Calvario por brindarte salvación. ¿Qué harás hoy? Me dirijo a ti que estás sin Cristo. ¿Vendrás a Él? Ven tal como estás. ¿Estás perdido? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estás cansado? Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es Él quien te invita, y si vienes a Él, no te rechazará, porque dice en Juan 6:37, Jesús lo dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Oremos.